A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si los números no son algo que descubrimos, sino algo que inventamos? O sea, no son solo una lista de cosas que memorizamos en la escuela. Son como un universo de herramientas. Cada una de estas herramientas la creamos para resolver un problema específico, para poder describir nuestro mundo con cada vez más detalle. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de esa increíble invención. Ok, este va a ser nuestro plan de viaje. Vamos a empezar con lo más básico de lo básico, ¿no? Las herramientas fundamentales, esas que usamos para contar cualquier cosa. Y desde ahí vamos a ir construyendo, capa sobre capa, agregando ideas cada vez más complejas, más abstractas. Y vamos a ver cómo cada nuevo invento nos abrió la puerta a preguntas que antes simplemente no tenían respuesta. Bien, todo viaje arranca con un primer paso. Y en el mundo de las matemáticas, ese primer paso fue algo tan simple como la necesidad de contar. Así que, claro, vamos a empezar justo ahí, con los primerísimos números que la humanidad llegó a usar. Estos son, por así decirlo, los abuelos de todos los números. Los más viejos, los más intuitivos, son la base, el cimiento sobre el que se construye, bueno, toda la matemática. Es simple, ¿no? Si tenemos 2 manzanas y nos dan otras 2, pues tenemos 4 manzanas. La suma y la multiplicación con estos números siempre, pero siempre, nos van a dar otro número natural. Es simple, sí, pero increíblemente potente. Es lo fundamental. Y ahora, ojo con esto, porque viene un cambio que parece súper simple, pero que fue una auténtica revolución. La llegada del cero. Al meter el concepto de nada o de ausencia en nuestro sistema, de repente creamos un nuevo conjunto. Y esto es clave, porque no solo nos permite decir no hay nada, sino que nos da por primera vez un punto de partida real en nuestra recta numérica. Fue un cambio chiquito, sí, pero con unas consecuencias enormes. Listo. Ya tenemos la mitad de nuestra recta numérica construida. Pero, ¿y la otra mitad? Ahora lo que vamos a hacer es literalmente estirarla hacia el otro lado, hacia la izquierda, para poder hablar de cosas como las deudas, las pérdidas, o claro, las temperaturas bajo cero. El problema es que con los números que teníamos hasta ese momento, esta pregunta era un callejón sin salida. A ver, si solo tienes 3 manzanas, es imposible que le des 5 a alguien, ¿verdad? El sistema, pues, estaba incompleto. Nos faltaba algo. Y esto nos forzó a ser creativos, a inventar una herramienta nueva para solucionar justo este lío. Y ¡zas! Aquí está la solución. Los números enteros. De golpe, nuestra recta numérica se vuelve perfectamente simétrica. Se extiende hasta el infinito, pero ahora en las 2 direcciones. Con esto ya podemos manejar deudas, podemos hablar de grados bajo cero, de estar por debajo del nivel del mar. El sistema se volvió muchísimo más fuerte. Ok, nuestra recta ya va del infinito negativo al infinito positivo. Tiene infinitos puntos. Pero, aquí viene lo curioso. Entre cada uno de esos puntos hay infinitos huecos. Es como un queso suizo infinito. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué rayos hay en todo ese espacio que nos falta? Bueno, para empezar a tapar esos agujeros, inventamos los números racionales. Estos son los que nos dejan partir las cosas, dividir un todo en partes iguales. Básicamente, es cualquier número que se puede escribir como una fracción. Y ojo, esto incluye a todos los enteros que ya conocíamos, porque un 5, por ejemplo, es lo mismo que 5 sobre 1. Lo interesante de estos números es que sus decimales se portan bien, o se acaban como el 0.5, o repiten un patrón para siempre, como el famoso 0.3333 de un tercio. Y justo cuando pensábamos que ya teníamos todo cubierto, ¡pum!, la historia se pone todavía más rara y fascinante. Resulta que, incluso después de meter infinitas fracciones en nuestra recta, todavía quedan huecos. ¿Quiénes viven ahí? Pues los irracionales. Son números un poco rebeldes. Sus decimales siguen y siguen y siguen hasta el infinito, pero nunca repiten un patrón. Pi, la raíz cuadrada de 2, son números que simplemente no se dejan escribir como una fracción bonita y ordenada. Entonces, llegamos al punto clave. Si tomamos los números ordenados, los racionales, y los juntamos con estos números rebeldes, los irracionales, finalmente, por fin, obtenemos el conjunto de los números reales. Y con ellos, nuestra recta numérica ahora sí está completa.
Se acabaron los huecos. Cada mini puntito en esa línea ahora tiene su propio número. Es un continuo perfecto, una regla infinita para medir absolutamente cualquier cosa en una dimensión. Muy bien, hemos completado la recta numérica. Ya es una herramienta súper poderosa. Pero, ¿creían que las matemáticas se iban a detener ahí? Para nada. Ahora empieza lo bueno. Vamos a dar un salto fuera de esa línea, nos vamos a aventurar más allá, hacia nuevas dimensiones y conceptos que son pura abstracción. Esta pregunta suena imposible, ¿no? A ver, piénsenlo. No hay ningún número real que, si lo multiplicas por sí mismo, te dé un resultado negativo. Positivo por positivo es positivo, y negativo por negativo también es positivo. Parece un callejón sin salida. Para resolver esto, se necesitó un salto de imaginación brutal. Fue, literalmente, inventar un eje numérico completamente nuevo, uno perpendicular al que ya teníamos. ¿Y cuál fue esa solución tan loca? Pues inventar un número. Así de simple y de complejo a la vez. Le llamaron la unidad imaginaria, la famosa I. Y al combinar esta I con los números reales de toda la vida, ¡paf!, nacieron los números complejos. Y esto lo cambió todo. De repente, ya no estábamos atrapados en una línea. Ahora podíamos movernos por un plano de 2 dimensiones, algo que es, bueno, fundamental para cosas como la ingeniería eléctrica o el procesamiento de señales. Pero la cosa no para en 2 dimensiones. ¿Qué va? Luego llegaron los cuaterniones, que nos lanzaron a un espacio de 4 dimensiones. Y no es solo un juego matemático, ¿eh? Son esenciales para que los videojuegos y robots puedan rotar cosas en nuestro mundo de 3D. Y si eso no fuera suficiente, llegaron los octoniones, que nos llevan a 8 dimensiones. Ya estamos hablando de las fronteras de la física teórica, como la teoría de cuerdas. Una locura. A ver, hasta ahora hemos construido sobre lo anterior. Pero, ¿y si tiramos todo y empezamos con reglas completamente diferentes? Pues eso también se ha hecho. Existen sistemas numéricos alternativos, como los números p-ádicos, que se basan en una idea de cercanía totalmente distinta a la nuestra. Para ellos, por ejemplo, un número está cerca de 0 si lo puedes dividir muchas veces por un número primo. Suena rarísimo, lo sé, pero esta forma tan extraña de ver las cosas es súper poderosa en campos como la criptografía. Bueno, llegados a este punto, tenemos un universo de números que es inmenso. Va desde el simple 1, 2, 3 hasta los octoniones de 8 dimensiones. Es como tener una biblioteca gigantesca sin organizar. Así que claro, los matemáticos necesitaron nuevas formas de poner orden, de clasificar estos números. Pero ya no por dónde están en una recta, sino por sus, digamos, su personalidad, sus propiedades más profundas. Una de estas formas de clasificar es preguntarse, a ver, ¿a este número lo podemos atrapar con una ecuación sencilla? Si la respuesta es sí, como pasa con la raíz de 2, que es la solución de x² menos 2 igual a 0, entonces lo llamamos número algebraico. Pero hay otros números, como pi o el número e, que son como fantasmas, se escapan de todas estas ecuaciones. Por eso se dice que trascienden el álgebra, y los llamamos trascendentales. Y aquí viene el dato increíble. Aunque nos parezcan súper raros, resulta que la inmensa, abrumadora mayoría de los números son de este tipo. Otra manera de poner orden es pensar en cómo podemos llegar a un número. Por ejemplo, ¿podemos dibujarlo? Si podemos construir su longitud usando solo una regla y un compás, como en la Grecia antigua, entonces es un número constructible. Es una clasificación geométrica. Por otro lado está la pregunta, ¿puede una computadora calcularlo? Si existe un programa, un algoritmo, que pueda darnos sus decimales con la precisión que queramos, entonces es un número computable. Son 2 formas de traer estos conceptos tan abstractos a algo que podemos de alguna forma tocar. Y por último, quizás la clasificación más fundamental de todas, que se basa en el lenguaje. La pregunta es, ¿podemos siquiera describir este número con una cantidad finita de palabras? Un número definible es justo eso, uno que podemos señalar sin equivocarnos usando una frase. Por ejemplo, pi es la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Esta es una clasificación basada en la lógica pura, que nos asegura que, por muy raro que sea un número, tenemos una forma de hablar de él sin lugar a dudas. Entonces, si miramos atrás en todo este recorrido, vemos un patrón clarísimo. Ninguno de estos conjuntos de números apareció por arte de magia.
Cada uno fue una invención, una solución súper ingeniosa a un problema real que las herramientas que ya teníamos simplemente no podían resolver. Empezamos con la necesidad de contar ovejas y terminamos necesitando números para representar deudas, para partir un pastel en tercios o para describir las mismísimas leyes del universo. Al final, esta historia, la de los números, es en realidad la historia de la curiosidad humana. Cada vez que encontrábamos una respuesta, esa misma respuesta nos abría la puerta a preguntas nuevas y todavía más difíciles. Por eso, quizás la verdadera cuestión no es tanto qué son los números hoy, sino más bien qué nuevo problema nos obligará a inventar el siguiente tipo de número. ¿Qué necesitaremos resolver mañana?